No se asusten, es una secuencia del Archivo Histórico del Arcón que recuperamos en este programa, que abre la puerta de nuevo al fascinante relato del campeador. El Arcón entra en tierras cidianas. Seguiremos los pasos de un burgalés universal, Rodrigo Díaz de Vivar, un personaje histórico que entró en la leyenda gracias al cantar de gesta Mío Cid, el valioso cantar épico de la literatura española. Un caballero castellano que entra y sale de los libros de historia, confundido entre la leyenda, el mito y las lecturas que le sitúan como un mercenario, un guerrero invencible o un superhombre. Nosotros seguiremos sus pasos en una triple dimensión: la histórica, la literaria y la interpretación turístico-cultural, siguiendo el itinerario de los caminos del Cid. Una herramienta que traza un recorrido que nos conduce por escenarios medievales que mencionan el cantar y nos hace disfrutar de los hechos históricos protagonizados por el Cid campeador. Para ello, consultaremos la opinión de medievalistas como la del catedrático Javier Peña, quien nos situará en el análisis de la figura histórica. Entraremos en la población burgalesa que lleva el nombre del que en buena hora nació, donde conoceremos la calurosa respuesta de sus habitantes, que muestran con orgullo su ADN cidiano. Conoceremos ejemplos de pequeños empresarios del medio rural enclavados en el itinerario de los caminos del Cid. Visitaremos el monasterio de San Pedro de Cardeña y será el propio abad de Cardeña quien nos cuente la relación que guarda el campeador con este monasterio medieval, en cuyas bodegas subterráneas se sigue envejeciendo los vinos. Comenzamos saludando a Alberto Luque, un gran conocedor de los escenarios cidianos que lleva al frente de la ruta turística de los caminos del Cid desde hace una década. Lo encontramos en el centro de operaciones situado en el entorno del claustro del monasterio burgalés de San Agustín. Alberto, ¿cuántos años llevas ya vinculado a los caminos del Cid? Pues 10 años llevamos ya en este camino, 10 añitos. Oye, ¿qué es el camino del Cid? Bueno, es un itinerario turístico-cultural que comienza en Vivar del Cid, en Burgos, y termina en Orihuela, en Alicante. Y a su paso atraviesa 8 provincias de 4 comunidades autónomas, que son Burgos, Soria, Guadalajara, Zaragoza, Teruel, Castellón, Valencia y Alicante. El instrumento para canalizar a esos viajeros es el Consorcio Camino del Cid, que es una entidad que se creó precisamente hace 10 años, un poquito más, y la forman 8 diputaciones provinciales, las 8 diputaciones de las provincias por las que pasa el Camino del Cid. Háblame de los contenidos. ¿En qué se basa? ¿Cuál es el argumentario del Camino del Cid? Bueno, hay una mezcla de muchas cosas, pero el eje principal, la clave sobre la que pivota todo este itinerario, esta locura de Camino del Cid, es el Cantar de Mío Cid, una obra épica que se escribió hace 8 siglos. El camino en conjunto lo que revela, ¿no?, es precisamente ese mundo medieval que tanto nos gusta y el que atrae a nuestros viajeros. Hablamos de un camino, indudablemente hablamos de señalización, de mapas, de recorridos, de información, para que nadie se pierda. Sí, eso es fundamental. Nosotros siempre tenemos a mucha gala, ¿no?, el hecho de reconocer que tenemos muy buena información. Por un lado, señalizamos los 1.400 kilómetros de senderos que tenemos, 1.400 kilómetros, y todos los años los reseñalizamos.
Por otro lado, estamos señalizando también los caminos por carreteras, porque la gente puede ir o bien en coche, o bien en bicicleta, o bien andando. Y al margen de esto, hay una serie de materiales de carácter divulgativo que nosotros ofrecemos. Está vista ya la logística y la información, pero ¿dónde está el contenido? ¿Dónde está lo que emociona al que hace el Camino del Cid? El viajero se va a encontrar con 7 patrimonios de la humanidad, con más de 70 monumentos románicos, con más de 70 espacios naturales, y así podemos seguir ininterrumpidamente. Pero eso no es más que una sucesión de sitios. Lo que le da sentido a todo esto es el Cantar de Mio Cid. ¿Qué lugares no podemos perdernos? Bueno, hay un montón de lugares importantes, eso es así. Para un viajero que realiza el Camino del Cid, yo creo que lo importante, y esa es la esencia de cualquier camino, es su experiencia personal. A lo mejor te encuentras con esa experiencia que te va a marcar la vida en un sitio donde no te lo esperabas. Yo siempre digo que lo más importante de un viaje de estos es lo que no está escrito, lo que no aparece ni en folletos, ni en guías, ni nada. Salvado esto, hay una serie de lugares muy cidianos. Está Vivar del Cid, de donde nuestro gran héroe sale nada menos que llorando, que a mí es una cosa que siempre me ha gustado, ¿no? Parece contradictorio. Vivar del Cid es fundamental. Burgos, aunque los burgaleses, por orden del rey, no le dejaron entrar al Cid en la ciudad, es la ciudad precisamente con más impronta cidiana, ¿no? Parece que ha saldado una deuda que tenía, al menos con el personaje literario. Y por supuesto San Pedro de Cardeña, donde el Cid fue enterrado y donde surge buena parte de esa leyenda que tanto nos gusta y que tanto agradecemos. Eso en Burgos. En el caso de la provincia de Soria tenemos muchos sitios muy ligados al Cid, porque es una provincia fundamental en esta historia. Pero yo me voy a limitar a 3, si se me permite. Uno es Castillejo de Robledo, donde tiene lugar la famosa Afrenta de Corpes. En segundo lugar, San Esteban de Gormaz, que es otro de los iconos del camino. Y Gormaz es como el 8º, 9º chakra del Camino del Cid. Es un lugar esencial para entender la historia medieval y la historia del Cid también. La utilización del salvoconducto, al margen de que os viene muy bien para calibrar el número de visitantes en algunos lugares, se puede asemejar a la Compostela del Camino de Santiago. Nada que ver. No. El Camino de Santiago y el Camino del Cid, lógicamente, son cosas muy distintas. El Camino de Santiago es algo único en el mundo y yo creo que todos estamos muy orgullosos de ello, y el Camino del Cid es algo distinto. En el caso del salvoconducto es un incentivo a los viajeros por los propios sellos en sí, que son muy atractivos, pero también porque por el hecho de sellar pues se te ofrecen descuentos en más de 200 alojamientos, ¿no? Alberto, tú eres cidiano. Yo estoy plenamente entregado a un proyecto que es fascinante y creo que será de los más fascinantes que podamos encontrar a día de hoy en el panorama español. El personaje, en primer lugar, yo creo que el Cid es el personaje, al menos medieval, más famoso y mejor conocido fuera de nuestras fronteras. Es decir, tenemos una tarjeta de presentación increíble. Para mucha gente que viene haciendo el camino, son lugares míticos, con una fuerza poderosísima, que nosotros intentamos también utilizar en beneficio de esas poblaciones, y yo creo que también en beneficio de un patrimonio inmaterial que es nuestro y que tenemos que poner en valor. ¿Dónde estamos? Bueno, estamos ahora mismo en el monasterio de San Agustín. Es un precioso monasterio de origen medieval, como no podía tardomedieval. Pertenece a la Diputación Provincial de Burgos y en ella se encuentran los archivos, la Biblioteca de Castilla y León y los servicios de cultura, principalmente de la Diputación de Burgos. Lo más maravilloso de este trabajo muchas veces es recorrer esos lugares, desde luego que sí. Pues la próxima vez nos veremos en el camino. Muy bien, ahí estaremos. Despedimos a Alberto Luque y vamos en busca de Javier Peña, catedrático de Historia Medieval de la Universidad de Burgos. Queremos saber su análisis sobre el Cid histórico y cuál es su vinculación a la tierra burgalesa. La estatua guerrera del Cid nos muestra esa mañana una insólita estampa de paz.
El Cid existió. Sí, no se puede dudar al respecto de eso. Menéndez Pidal ya lo demostró claramente. Después ha habido algunos medievalistas que han dicho que es un personaje de ficción, es un personaje estrictamente literario, pero la realidad contundente, demostrada por muchos documentos y por las crónicas más próximas a la vida del Cid, es que el Cid existió. El Cid además dejó una descendencia, y del Cid tenemos precisamente aquí a nuestra derecha, en esta catedral de Burgos, tenemos un documento que nos demuestra fidedigamente que el Cid existió. Es el documento de arras de su matrimonio, de su compromiso matrimonial con Jimena. ¿En qué espacio histórico vive, crece y se forja la leyenda de Don Rodrigo? Aparece a mediados del siglo XI. Es un momento muy interesante en el juego político de la península ibérica. Las fronteras con el Islam están más o menos estables desde hace mucho tiempo, pero las fronteras están a punto de romperse. Por una parte, los reinos cristianos son más fuertes militarmente y los reinos musulmanes, las taifas musulmanas, son más ricas económicamente. Y se está produciendo, cuando nace el Cid, un trasvase de una doble energía. Los cristianos ayudan a los musulmanes militarmente y los musulmanes dan a los cristianos del norte mucho dinero a cambio de esta ayuda. Y el Cid se va a colocar en medio. ¿Dónde está el personaje histórico, el personaje real, y dónde empieza el mito? El personaje real está en estos territorios próximos a Burgos, donde pasa su infancia, en la corte de Fernando I, donde pasa su primera adolescencia. Posteriormente llega a destacar como buen soldado en plena juventud. Luego su padre se hizo con un patrimonio notable en torno a estas tierras del centro norte, y esto es lo que hereda el Cid. Hereda conocimientos, hereda castillos, hereda un gran patrimonio. Este es el Cid histórico que pelea con su rey primero Sancho II contra Alfonso VI, y después pelea con Alfonso VI contra todos los enemigos de Alfonso VI también, como buen vasallo. El mito empieza cuando el Cid desaparece de Castilla, podríamos decir. El Cid desaparece porque realiza unas operaciones sin consentimiento del rey, fuera del territorio castellano, en el territorio del Reino de Toledo, musulmán. No lo permite el rey esto, no lo sabe, no lo justifica después y le tiene que expulsar. Es decir, hasta este momento vivía de los servicios al rey y vivía de las rentas de sus tierras. A partir de este momento va a vivir solamente de la guerra. El Cid entonces se va podemos alquilar sus servicios al rey musulmán de Zaragoza. Y el rey musulmán de Zaragoza le dice que muy bien, que encantado. Las fronteras de Zaragoza están seguras y el Cid alcanza en la corte un reconocimiento y una riqueza importantísima. La historia, desde luego, es amplia sobre la figura del Cid, pero ¿dónde comienza el mito? Después de estar en Zaragoza, vuelve aquí un año y después el rey le manda a Valencia a gestionar los intereses del rey de Castilla en Valencia. El rey le destierra otra vez estando allí, y a partir de este segundo destierro del Cid, el Cid se dedica a trabajar por su cuenta. Ya no va a trabajar nunca para nadie. Y conquista Valencia, y desde Valencia defiende Valencia frente a los ejércitos almorávides en 2 ocasiones. No lo había hecho nadie en todo el mundo cristiano. El Cid se hace príncipe de Valencia, tiene su corte allí, lo hace bastante bien y se muere en 1099. El reino de Valencia lo hereda su mujer y lo gestiona durante 2 años bien, sin ningún conflicto. Pero después vienen los musulmanes otra vez, los almorávides, va Alfonso VI y entre los dos se ponen de acuerdo que aquello no se puede gestionar desde Castilla y lo abandonan. En Castilla no se vuelve a hablar del Cid hasta 1200, 100 años después, cuando se está escribiendo el Cantar de Mío Cid. En el Cantar de Mío Cid se crea un personaje totalmente distinto al histórico. Y esta nueva imagen del Cid va a tener un éxito rotundo. ¿Exagera el Mío Cid? Mucho. Primero elimina algunos aspectos de la vida del Cid. El Cid ya no se va desterrado justamente porque había cometido un delito. El Cid se va como resultado de la envidia, va como héroe. Y el Cid, siendo injustamente desterrado en el Cantar, siempre va a jurar, va a mantener fidelidad al rey que le castiga. Y siempre va a trabajar para Castilla. Voy a elegir algunos personajes y algunos hechos dentro de la vida del Cid, y no al azar, sino porque tuvieron mucha importancia con su vida. Quiero que me diga qué opinión tiene sobre la figura de doña Jimena, el rey Alfonso VI, el abad de San Pedro de Cardeña, y sobre eso que se ha contado siempre del Robledal de Corpes, la afrenta de Corpes. Alfonso VI fue un rey que tuvo una visión general de la situación de toda la península ibérica ciertamente brillante. Supo manejar los hilos de la diplomacia entre los reyes cristianos y los reyes musulmanes de manera prácticamente exitosa.
sabía que los intereses de Castilla estaban en la conquista de Toledo y en la defensa de Toledo, y no dispersó nunca sus energías en ningún otro proyecto. Jimena era una hija del conde de Asturias, que era uno de los, pero podríamos decir, de los personajes protocolariamente más importantes del reino. El Robledal de Corpes, la afrenta de Corpes. Esto es todo una fantasía literaria del autor del Cantar, absolutamente todo, como todos los demás episodios del Cantar. Primero, las hijas del Cid no se llamaban ni Doña Elvira ni Doña Sol, se llamaban Cristina y María. La afrenta de Corpes, por tanto, no pudo existir, porque no hubo boda. ¿El historiador se deja llevar por la literatura o no? Sí, ¿por qué no? Pero hay que estudiarlos, no hay que rechazarlos porque no sean históricamente veraces. Hay que estudiarlos porque todas las fantasías, todas las leyendas, aunque no sean verdades referidas al núcleo de su argumento, sí que son verdad, sí que denotan y revelan el ambiente cultural en el que se crearon. La ciudad de Burgos, no sé, Castilla y León, incluso, quién sabe si este país le debe un museo a la figura del Cid. Probablemente sí, porque queramos o no, bien por razones históricas, bien por razones de leyenda o por proyecciones fantasiosas de unos y de otros, lo cierto es que la figura del Cid se identifica con Burgos. Abandonamos la ciudad de Burgos para dirigirnos a una pequeña población donde sus habitantes tienen muy claro que es la cuna de don Rodrigo. En Vivar del Cid nos espera Esther, su alcaldesa, y los miembros de la asociación Vivar Cuna del Cid. Asistimos a una de sus asambleas en las que preparan las actividades del calendario anual vinculadas al campeador. Más tarde charlaremos con Javier Alonso en su emblemático molino y uno de los burgaleses más convencidos de la importancia del Cid como fenómeno cultural y turístico. Alcaldesa de Vivar del Cid, supongo que tú serás cidiana. Bueno, hasta la médula. Oye, ¿qué hacéis en Vivar del Cid Pues para demostrar que sois cidianos? Ahora salimos de la reunión además de preparar el fin de semana cidiano, que se hace en torno al 10 de julio para conmemorar la muerte del Cid. Nos unimos a otras asociaciones cidianas por las que discurre el camino del Cid. ¿El Cid de qué forma os ayuda económicamente? Bueno, pues aquí a la localidad. tenemos 4 casas rurales, ahí una de ellas tiene muchísimas, no sé si son 30 plazas en una sola, o sea, hay muchas plazas de alojamiento. Luego, pues el mesón y la cantina, que también toda la gente que viene, sobre todo empiezan en la Legua Cero, en el mesón, y toda la gente que viene pasa por allí. Esther, vosotros decís siempre que en las casas rurales os lleváis la sorpresa cuando vienen extranjeros, vienen personajes que vienen a alojarse a la cuna del Cid. ¿Tiene mucho tirón el Cid para los clientes que vienen a las casas rurales? Sí, viene gente, viene gente para empezarlo corriendo, viene gente para empezarlo en bicicleta, viene gente para empezarlo andando, en coche, en moto, sí, tiene tirón. Bueno, cuéntame algo de la agenda cultural de tu pueblo, de Vivar del Cid, con respecto al fenómeno cidiano y turístico. El fin de semana cidiano en Vivar del Cid, que se hace en julio. También participamos muy activamente y muy intensamente en el fin de semana cidiano que se hace en Burgos en octubre. Participamos con otras asociaciones cuando hacen sus fiestas cidianas, otros pueblos que también están en el Camino del Cid. También durante todo el año estamos cosiendo nuestros trajes cidianos y a eso se puede apuntar cualquiera. Esther, la tizona, la espada del Cid, la tenemos en el Museo de Burgos, pero aquí en tu pueblo, en Vivar del Cid, entregáis tizonas todos los años. A personas importantes para los cidianos, digamos. Se han entregado, por ejemplo, hace 3 años a la hija de Charles Bronson, por su implicación, porque el padre fue quien hizo la película del Cid. El año pasado se ha dado a Roberto, al abad del monasterio de San Pedro de Cardeña, que también es un sitio muy vinculado al Cid. Se ha entregado a Pedro J., al periodista, se ha entregado también a Juan Vicente Herrera, se ha entregado siempre a personas que han luchado por el tema cidiano. Alcaldesa, yo tengo claro que eres cidiana, pero también eres la alcaldesa de Vivar del Cid. Tú siempre has dicho que os falta algo. ¿Qué es? Un museo.
un museo cidiano, un centro de acogida para toda la gente que viene, es un sitio que puedan entrar, preguntar, darles esos folletos desde aquí que empieza hasta donde quieran ir, ese tipo de recepción que se merecen. Cabalga Diego Laínez. Sin salir de Vivar del Cid y en el entorno del monasterio del Espino, nos dirigimos hacia el Molino, epicentro de la ruta y legua cero de los caminos del Cid. Allí nos espera un cidiano convencido, Javier Alonso, testigo directo de todo el fenómeno cidiano en su pueblo. Todos caminan a mula, solo Rodrigo a caballo. Allegados son a Burgos, con el rey se han encontrado. Los que vienen con el rey, entre sí van razonando. Javier, ¿qué Hola. te une a este edificio, a esta casa? Hombre, aparte de que son mis raíces aquí, he nacido aquí en esta casa, luego ya pues me une el que, claro, de las raíces, donde echan las raíces. Javier, ¿qué significa el Cid para ti? El Cid para mí significa pues mucho, porque yo pues desde crío, aquí veías, claro, nacido aquí, veías la cantidad de gente que venía pues interesándose por el Cid y tal, venían a Vivar y todos preguntaban por Cid, y yo pues hombre, sé pues que el Cid nació aquí y tal, y, pues interesarme y ya pues me metí de lleno en la vida del Cid y claro, y luego después de leer el Cantar del Mío Cid y tal ves la grandeza de unos personajes que, en fin, que hoy en día estamos aquí nosotros pues gracias a él, quizás. Y a lo del monasterio, que tiene No, mucho que ver con el Cid también, ¿no? Sí, sí, efectivamente, este monasterio, en Mojar de Clausura, ahí es donde estuvo guardado el Cantar del Mío Cid. Era propiedad del pueblo. Y claro, pues no hay lugar más seguro para guardarlo que en un convento de monjas de clausura. ¿Sabes la historia? Pues vinieron, se lo llevaron y nos dejaron sin él. Javier, durante muchos años, durante décadas, el mesón del Molino y tu persona era el lugar donde nos veníamos a enterar de las cosas del Cid. Prueba de ello que todavía conserva toda la decoración que te identifica con el Cid. ¿Así nació la asociación? No, la asociación nació bastante antes, 90, una cosa así. La asociación nació porque, claro, aquí se veía que se iba a especular mucho con el terreno y tal y demás, y entonces nos juntamos los vecinos para procurar hacer fuerza para que no perdiese esto, todo el encanto de pueblo y tal, y por ese fin nació la asociación. Cuando eso ya se fulminó, que ya no eso, entonces se optó por decir, oye, pues bueno, vamos a hacer algo para promocionar el pueblo de Vivar, claro, el pueblo del Cid, y entonces ya se pasó a la asociación, se creó culturalmente. La riqueza de un pueblo, sabes que está en su historia, ¿no? Y llega el momento en el que el Camino del Cid se convierte en otro de los productos turísticos, culturales de Castilla y León y demás autonomías. Pero en el caso de Castilla y León nace el Camino del Cid. En ese momento tú ya te enganchas, ¿vale? Ya tenemos los salvoconductos, los pasaportes, el sello, y tú ya desde el principio te involucras en el camino. Sí, hombre, prácticamente el camino nació aquí también, porque fue una idea que surgió aquí. Claro, la gente venía y no veía nada, se creía que venían a Vivar, pues aquí iban a encontrar, pues, no sé, un castillo, unas murallas, algo medieval y nada. Claro. ¿Y cuál fue mi sorpresa? Que yo, más que atender a mi negocio de hostelería, muchas veces con mi mujer me enfadaba porque no podía atender el negocio de hostelería, por atender a la gente que venía por aquí preguntando. Y claro, para que se fuesen de aquí con algo. Javier, pasan por aquí, iba a decir peregrinos, sí, pero casi. Sí. Pasan por aquí gente que sigue haciendo el camino. Sí, muchísimas. Vienen a pedir el sello. El salvaconducto, mucha información y demás, aún no sabrían y tal. Y, hombre, gracias al consorcio que lo han promocionado bien, las diputaciones y demás, pues ya la gente se va enterando y tal. Pero pasa muchísima gente para informarse, para pedir el sello, para recorrer, porque han oído hablar del camino del Cid. Y eso es interesante, claro. ¿Y a ti qué te ha dado el Cid? El Cid, pues muchas satisfacciones. ¿Cuántas veces has visto la película del Cid, Javier? Pues muchas, bastantes, sí. Y en fin, ando con una cosilla ahora, llegaron a mis oídos el otro día que dice que si la quieren, en fin, renovar un poco, hacerla y tal, que hay un actor ahí famoso que quiere hacer de Cid y tal. Y pues hombre, bueno, sería muy bien porque... Vamos, extras, medio Vivar del Cid, estaría de extra, no habría problema. Particularmente gustosos y, en fin, colaboraremos en lo que...
nos dirigimos ahora a una pequeña localidad sin apenas atractivos monumentales ni paisajísticos, pero con una clara vocación cidiana que se manifiesta en la apuesta que por esta ruta hacen sus habitantes. Allí nos espera Mauri y su hijo en su pequeño alojamiento rural. Antonio, el alcalde de Modúvar de San Cibrián, nos recibe en la plaza. Alcalde, ¿cuánta gente vive en Modúvar? No llegamos a 70. ¿Y a qué os dedicáis? ¿A qué se dedican 5 del pueblo? A atender toda la agricultura del pueblo. Y el resto son jubilados, gente que trabaja en Burgos y poco más. Y un lugar en el mapa de los caminos históricos. Yo diría que el lugar, por lo menos, que tiene ahora mismo más garantías de ser real, de ser un lugar ciudadano, en pleno camino del Cid. ¿Cómo apostáis por el camino? Poblaciones pequeñitas, que no tenéis grandes monumentos. Bueno, yo creo que ahí se producen dos cosas, un entusiasmo personal por un lado y por otro pues que vemos que hay un flujo desde los años 20 de grupos de profesores, de franceses, de italianos que han pasado por aquí y había ya una tradición del viejo camino histórico del Cid. Yo creo que cuando pase un poquito los efectos de esto que llamamos crisis, va a haber una expectativa muy alta. Un buen alcalde siempre tiene un sueño y un proyecto de futuro. ¿Cuál es el tuyo? Pues mira, estando tan cerca de Burgos, tener un centro de interpretación cidiano. Está el anteproyecto redactado, el lugar está preparado y faltan los euros. Me temo que voy a tener una contestación afirmativa. ¿Tú eres un alcalde cidiano? Desde hace 35 años que no era alcalde, ni siquiera acababa de llegar aquí, pero ya estaba haciendo programas de radio con el Cid Campeador. Y sí, soy un alcalde cidiano. Admirador del perfil de liderazgo y del perfil político, jurídico, etcétera, de Rodrigo Díaz de Vivar. Antonio, como profesor de historia te voy a hacer que memorices. ¿Tú me podrías dar algún argumento, alguna teoría por la que pudiéramos asegurar que el Cid y los suyos pudieron haber pasado por el término municipal de Modúvar en algún momento? Sí, un argumento geográfico, además del histórico. Claro, hoy es difícil interpretar la historia del siglo X, siglo XI, de segunda mitad del siglo XI, con el paisaje actual. Hay que pensar en el Cineto, que se llamaba así el lugar que rodeaba San Pedro de Cardeña, y los lugares de paso, de encrucijada de caminos que había. Y el de la Fuente de los Mártires nuestro es una encrucijada natural. Por lo tanto, podría haber sido. Tiene que haber sido innecesariamente, a no ser que el Cid se arriesgara a entrar en un monte cerrado de encina y toparse cada 2 metros él y su hueste con un montón de espinos y de árboles y de barrancos. Tiene que ser el camino que estamos usando ahora. Mauri nos espera en la cerca de Doña Jimena, un nombre que le delata como otra cidiana más de la ruta. Rodrigo y Mauri, ¿qué tal van las cosas? Por fin, el restaurante de tu pueblo, ¿eh? A base de nuestro trabajo y peleando, estamos aquí donde estamos. Llevamos 4 años, empezamos en un momento que hay crisis en España, pero nos podemos mantener porque sí que tenemos gente que viene haciendo el camino del Cid y otra gente de Burgos, con la cual estamos muy contentos. Viene Javier también a vernos. Tenemos una cocina rural muy familiar y a la gente intentamos tratarle muy familiarmente, como que se encuentrasen en su casa. Oye, ¿y tú cómo te llamas? Rodrigo. Oye, ¿y eso de Rodrigo qué pasa? ¿Que estás relacionado con el Cid o...? Al final, pues mira, casualidades de la vida. Estoy estudiando en la Universidad de Burgos, el máster en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos, y cuando puedo, pues echo una mano. Motivo importante por el que apostáis por hacer un pequeño hotel rural y un restaurante en el pueblo es porque estáis dentro del camino del Cid, ¿no? Por supuesto que sí, porque yo antes me he dedicado a otros trabajos y bueno, viendo ya que hacían falta infraestructuras y cositas, pues empezamos a trabajar sobre esto. No obstante, Alberto Luque, cuando empezamos este proyecto, nos ayudó y nos daba una referencia, pero dijimos, lo importante son la gente que va a pasar por aquí. ¿A vosotros qué os parece la figura del Cid?
En su momento creo que es muy sorprendente, ¿no? Porque es un luchador nato. Y te toca luchar, Mauri? Bueno, pues eso es lo que nos da fuerza para luchar aquí también. Mauri, el que llega hasta Modúvar no se va sin comer, supongo. ¿Y qué les ofreces? Los días de semana solemos tener un menú normal y después tenemos uno especial, que son alubia de Ibeas, tenemos morcilla, tenemos queso de Burgos, tanto el curado como el fresco, y bueno, pues embutidos de la zona. La pregunta es obvia, pero ¿por qué le pusiste al restaurante La Cerca de Doña Jimena? Porque supuestamente donde nosotros compramos esta casa para habilitarla se llamaba La Cerca, y después Jimena la pusimos porque todas las casas y todos los sitios se hacían referente al Cid, con la cual dijimos, creo que hay que darle algo de protagonismo a la Jimena, que justamente se hospedaba en San Pedro de Cardeña cuando el Cid iba a las batallas. Entonces, como San Pedro de Cardeña nos pilla muy cerca, por eso hemos decidido ese nombre. Vaya susto que os pegáis si un día llega el Cid, deja el caballo a la puerta y entra en el restaurante, ¿eh? Y ya lo hizo una persona, sí, de Logroño, vestido de Cid. Y le metió justamente en el bar. Y el caballo peleaba, pero bueno, al final sí estuvo. Seguimos el itinerario del Camino del Cid para llegar a uno de los lugares más emblemáticos de la ruta y de gran importancia histórica. Llegamos al monasterio de San Pedro de Cardeña, primer reposo de los restos del Cid campeador y morada de Doña Jimena y sus hijas en el inicio del destierro, como nos cuenta el Cantar de Gesta. El abad Roberto nos recibe a las puertas del monasterio. Fray Roberto de la Iglesia, ese es el nombre. Eso es. Sí. Y el abad, y el padre abad es el cargo, ¿no? También, sí. ¿De dónde es? Yo soy burgalés, de la capital mismo, nacido allí. ¿Y cuántos años en este monasterio? Pues ya van para 23 años. Nosotros somos la orden que la gente llama trapense, cistercienses de la estrecha observancia, es el nombre oficial, y de esta orden quedan 3 monasterios en Castilla y León. Supongo que, además de los feligreses que vengan al culto y a la misa, son muchos los visitantes que vienen movidos o siguiendo la huella del Cid. Pues hay mucha gente, evidentemente, que viene buscando la relación del Cid con Cardeña, o la figura del Cid, quieras que no, incluso en los últimos años es como más relevante que antes. Y este monasterio ha tenido mucha relación con el Cid desde tiempos del Cid, evidentemente, ¿no? En primer lugar está el hito de Babieca en la entrada del monasterio. En la misma portería del monasterio está una gran figura del Cid montada a caballo. Y aquí en el interior de la iglesia pues tenemos al que fue su lacayo, Gil Díaz. Y después está la capilla del Cid, que es sobre todo el lugar más cidiano por excelencia, donde estuvo enterrado el Cid y Doña Jimena durante muchos siglos, concretamente 8, y donde están parte de su familia, sus amigos, allegados, etc. También está la Torre del Cid, que llamamos así porque es del tiempo del Cid, y según la leyenda dice que desde una ventana de la misma, pues Doña Jimena, la mujer del Cid, se despidió de él cuando se iba hacia el destierro. Y también conservamos en el interior, en el que llamamos el claustro del Cid, una lápida donde pone concretamente: aquí estuvieron los palacios del Cid hasta el año 1711. La relación histórica del Cid con Cardeña, pues hay algunos documentos que nos han llegado, pero los historiadores se fijan solamente en documentos, no todos nos han llegado. Encima, el archivo del monasterio se quemó, fue quemado en tiempos de la invasión napoleónica, ¿no? El caballo, dice la leyenda o la historia, que fue enterrado a la mano derecha del monasterio, en medio de 2 grandes olmos. Después, en lo que es lo que todos conocemos del Cid es la leyenda, el Cantar de Mio Cid, pero la historia, digamos que es un poco diversa, que también la conocemos muy bien, ¿no? Sus hijas no se llamaban, como dice el Cantar, Doña Elvira y Doña Sol, sino María y Cristina.
Y el abad que estaba aquí, que fue contemporáneo del Cid y que recibió al Cid, pues no se llamaba Sancho, como pone en el Cantar de Miocis, sino Sisebuto. Entonces, digamos que una cosa es la leyenda, otra cosa es la historia, y ambas las sabemos muy bien hoy en día. Padre Abad, este lugar me es muy familiar, porque los monasterios, al margen de la fe y de albergar a las comunidades de religiosos, siempre en esta tierra tuvieron una identificación con la viña y el vino. Sí, así es. De hecho, en buena medida los que seguimos la regla de San Benito, los benedictinos, cistercienses, trapenses, el mismo San Benito en la regla permite a los monjes beber un poco de vino. Y entonces, a partir de esa tradición que nos llega del siglo VI, pues los monjes siempre han tenido bodegas, han cultivado el vino, las viñas, han tenido viñas. Se puede decir que uno de los pocos monasterios que ha mantenido esa tradición, comercializando vinos embotellados, es el monasterio de San Pedro de Cardeña. Hoy por hoy, que tenga un monasterio, que tenga una bodega gestionada por los propios monjes, es el único en España, creemos. ¿Cómo se llama el vino? El vino se llama Valdebegón. ¿Por qué se llama Valdebegón? Es el valle que recorre el monasterio, o más bien el valle en el que está enclavado el monasterio, ese es el nombre, por eso se llama así. Aquí la tizona no es de acero, se bebe. No, claro. La tizona es el licor que hacemos nosotros, pero que es una fórmula que nos llega del siglo XVII. Los monjes también hacían medicinas para ellos mismos y para los pobres y peregrinos que venían aquí, y una de esas medicinas era un licor que lo usaban como reconstituyente, como estimulante para los enfermos muy débiles, y de ahí nos vienen ese licor que está hecho con 28 ingredientes. Dice Teresa de Jesús que Dios anda entre los pucheros de la cocina. ¿Anda también entre las botellas de la bodega de los monasterios? Esperemos que sí. Llegamos al final del programa en el que hemos pisado algunas huellas por tierras de Burgos. Os emplazamos para otro programa en el que recorreremos los lugares históricos del Cid en tierras sorianas. Os dejamos con un adelanto de lo que nos espera en el camino del Cid por Castillejo de Robledo y por San Esteban de Gormaz, donde conoceremos a un descendiente del Cid en las escaleras románicas de San Miguel. Nos vamos ya, ahora sí. El Arcón se ajusta a un guión real, el del Cantar de Gesta. Por cierto, que os invitamos a comprobar que lo que hemos contado está escrito en el mío Cid. Hasta la próxima semana. El reportaje de esta semana nos lleva a Zamora, días antes de que la ciudad se prepare para recibir miles de visitantes para contemplar sus procesiones que transcurren en un impresionante escenario románico y que las convierten en una de las Semanas Santas más singulares de España. Antonio Martín, presidente de la Junta Pro Semana Santa Zamorana, nos espera en el museo que mantiene la tradición religiosa durante todo el año en su interior. Está claro que la huella del románico os persigue a la Semana Santa zamorana, ¿eh? Pues sí, estamos en el centro del románico de Zamora. De hecho, tenemos aquí al lado la iglesia de Santa María la Nueva, la cual acoge además al Cristo yacente. Toño, ¿quiénes hacen la Semana Santa en Zamora? Pues la Semana Santa de Zamora yo creo que la hace, vamos, no es que lo crea, estoy convencido que la hace todo el pueblo de Zamora. De hecho, de 60.000 habitantes que somos, 65, tenemos 24.000 cofrades en la Semana Santa de Zamora. Por lo tanto, la ciudad es claro que se vuelque con un acontecimiento de este tipo, ¿no?
Desde luego es el acontecimiento más importante que tiene la ciudad. Y ya no solamente los hermanos de Caperuz, de Fila, sino que también hay que contar con los hermanos de Acera, que son tan importantes como los otros. ¿Es verdad que muchos turistas que vienen en cualquier época del año entran en el Museo de Semana Santa de Zamora, contemplan los pasos, las obras y los escultores, y eso les engancha para que vengan a ver la Semana Santa de verdad? Sí, por supuesto. Un museo referente zamorano, es el museo más visitado de la ciudad, y el cual acoge 35 pasos que desfilan, no es al culto, sino que son pasos hechos solamente, fabricados para su exposición en la calle. Además de las cofradías, además de los personajes, además de los motivos de la fe que mueven la recreación de la Pasión de Cristo, hay escultores, hay obras de arte que salen sobre las mesas en los pasos. Descríbeme alguna. Locales, Ricardo Flecha, Antonio Pedrero y el más insigne que tenemos, que es Ramón Álvarez, que el año pasado cumplió precisamente 150 años de su fallecimiento. Tenemos obras también de Mariano Benlliure. Tenemos las dos mejores obras, de ellas una, la mejor obra seguramente, que es la mejor obra para procesionar de Semana Santa, que es Redención. Es un paso además que se le encargó la Cofradía de la Mañana a Mariano Benlliure, siguiendo unas pautas que se saltó. Al principio, de luego, no gustó, pero hoy es un referente nacional del buen hacer, de pasos para procesionar. Del rico vocabulario de la Semana Santa de Zamora, me quedo con lo de las mesas, que llama la atención. ¿Qué son las mesas? En otros sitios se llaman tronos, nosotros las llamamos mesas. Además es curioso, pero la carga que tenemos en Zamora y el tipo de mesa se llama mesa zamorana. Son mesas que no van recubiertas doradas ni plateadas, sino son mesas que por su valor estético y tipo de madera, pues van en madera natural. Durante la Semana Santa, las mesas, los pasos salen fuera, pero ¿el turista que llega a Zamora puede venir al museo también? Sí, no son todas las mesas las que salen cada día una serie de ellas, pero el museo siempre está abierto, es cuando más número, además de visitantes, tiene el museo en la Semana Santa. Salimos del museo y pisamos las calles y plazas que son el testigo de un acontecimiento que hace vibrar a los zamoranos en sus procesiones. El periodista Luis Felipe Delgado conoce muy bien las claves del sentimiento y el valor cultural de esta manifestación artística que ha cobrado una impresionante dimensión cultural y turística. Luispe, Merlú os avisa a los zamoranos todos los días, por lo que veo. Sí, la simbología del Merlú de la Plaza Mayor nace de la raíz propia de su identidad en la procesión de Jesús Nazareno el Viernes Santo por la mañana. Entonces, el Merlú, ahí en bronce, significa que nos llama cada mañana a trabajar por Zamora, a trabajar con ilusión, con interés, con todo entusiasmo por levantar esta ciudad. Lo mismo que el Merlú, ese sonido de corneta y de tambor destemplado, lo hace con los hermanos a partir de la madrugada para invitarles a participar en su procesión. La Semana Santa de Zamora tiene sintonía propia. Tiene sintonías propias, porque la Semana Santa de Zamora tiene sonidos esenciales que no se dan en ninguna otra pasión española. El Merlú, el barandales, los coros, el maestro Manzano, que compuso algunos salmos realmente espléndidos. La Semana Santa de Zamora tiene una voz especial. Hablando de sonidos, estamos en la Plaza Viriato. ¿Qué ocurre en este mismo lugar cuando llega la noche del Jueves Santo? Pues sencillamente contado, aquí se ve, se vive y se participa en un entierro más. Un hombre que ha muerto en una cruz y al que llevan a enterrar al románico de Santa María la Nueva. Y aquí 900 hermanos, un mar de caperuces blancos, hachones rojos, y entra el Cristo sobre unas tristes parihuelas. Y un coro impresionante de 200 voces levantan ese mágico himno del perdón de David. Se escucha el Miserere y en él participan los creyentes y los que no creen, los que han venido a ver ese entierro como si fuera un espectáculo, y los que de verdad tienen fe en esos momentos están asistiendo de verdad, convencidos al entierro del Cristo. Un escenario que contribuye a que el que llegue se sobrecoja con lo que está viendo. Claro, es que tenemos encima las piedras ideales para enmarcar esta bellísima plaza y para hacer que ese momento sea, desde luego, uno de los esenciales. No estoy hablando de la Semana Santa de Zamora, yo me atrevería a decir que de la Semana Santa española.
Luis Felipe, la Pasión de Cristo sin pena mismo, la Semana Santa, se celebra en muchos lugares y en las últimas parroquias del último rincón de este país. Pero, ¿qué tiene la Semana Santa de Zamora que le hace diferente al resto de esos iconos de la Semana Santa en España? Pues la hace diferente, entre otras cosas, los sonidos. La hace diferente el tener el rosario más completo de imaginería de los momentos, de los distintos momentos de la Pasión. Son sin duda esas características, y después el recogimiento, la austeridad con que envuelve todas y cada una de sus procesiones. ¿Dónde está la explicación al por qué sobrecoge tanto el escenario como la puesta en escena de la Semana Santa en Zamora? Porque la Semana Santa de Zamora tiene el escenario ideal y la puesta en escena es antológica pensada en ese escenario. Pero es que además tiene el añadido, la añadidura clave, esencial de la fe, de la vivencia religiosa. Yo siempre he dicho que la Semana Santa es una locomotora, un tren que va por dos vías, va por una vía que tiene dos raíles. Uno es la tradición, el arte en este caso, la plástica, la puesta en escena, y el otro la fe. Sin uno de los dos raíles, la Semana Santa descarrila. Hay una lectura que a mí me hace pensar siempre en esta región con la Semana Santa, y en Zamora en particular. No todos los que presencian la Semana Santa, las procesiones, esos momentos, son creyentes. No todos son de Zamora, no todos son de Castilla y León, no todos son de España. ¿Por qué tiene tanto ancho? Pues por la puesta en escena. Es indudable que cuando viene gente del extranjero, vienen de muchos países europeos y se ponen en una acera de estas, primero ven que estéticamente, que plásticamente es muy bonito, es que llama la atención, pero después hay escuchan los sonidos, y después escuchan el miserere, y después ven pasar ese cadáver, porque eso no es una escultura de Francisco de Fermín, un discípulo de Gregorio Fernández, eso es un cadáver que pasa, que llevamos a enterrar los zamoranos a la iglesia románica de Santa María la Nueva, y entonces eso te rasca el corazón, eso ya te llega y te imprime el alma. Si encima eres creyente, si tienes, digamos, la tierra ciertamente abonada, esa semilla cae mucho más fácil que en el terreno yermo. En el mismo escenario de la Plaza de Viriato, hablamos con Francisco Javier González, teniente alcalde del ayuntamiento de una ciudad que se prepara para celebrar el acontecimiento más importante del calendario zamorano. ¿Cómo se prepara una ciudad como Zamora para afrontar un reto cultural, turístico, de la dimensión de la Semana Santa? Pues mira, precisamente las calles, dejarlas en orden de revista, como si fuera a revisarlas la máxima autoridad del país. Hay que arreglar las calles, hay que evitar lo que has visto, hay que evitar que haya baches, hay que dejar las fachadas limpias y conseguir con ello que la vivencia que tenga la gente de la Semana Santa y de las procesiones sea la mejor posible, que no haya elementos que lo distorsionen. Aquí no cabrá un alfiler. ¿Hay sitio? Yo estoy convencido de que Zamora sería capaz de acoger el doble de gente que la que recibe, porque tenemos no solamente el propio desfile, sino hay más elementos atractivos mientras está el desfile en la calle y en el resto de la ciudad. Se habla frecuentemente de una cantidad muy amplia de turistas en la ciudad, pero hay que tener en cuenta que disponemos de toda una oferta de turismo rural en los alrededores. El año pasado nos llamaban por teléfono para ver dónde podían alojarse y teníamos que sugerirles Salamanca o Benavente, porque prácticamente a 60 kilómetros a la redonda de la ciudad Zamora estaba todo ocupado. Estamos hablando de una manifestación cultural, una manifestación artística como es la Semana Santa, que tiene ya todos los reconocimientos. Se cumplieron hace pocos días el 50 aniversario del reconocimiento de la Semana Santa como de interés turístico. A la vez que la Semana Santa de Sevilla, a la vez que el Rocío, a la vez que las Fallas de Valencia, a la vez que los Sanfermines. No antes, no después, sino a la vez. Por eso yo creo que defendemos nuestra importancia. Y hace 30 años, 50 fue de interés turístico nacional, hace 30 años de interés turístico internacional. El objetivo, el sueño, y hará falta bastantes años para cumplirlo, conseguir ser declarada Patrimonio Inmaterial de la UNESCO, Patrimonio de la Humanidad. Los zamoranos decís siempre que además de las tallas, además de las procesiones, además del recogimiento, del espectáculo de fe y del acontecimiento turístico, la ciudad aporta algo más. ¿Por qué os llaman las procesiones románicas? Claro, es que probablemente sea el único caso de una Semana Santa
que prácticamente, en algunos lugares, no en todos evidentemente, pero en algunos lugares de la ciudad, el contexto es el mismo que cuando se crea esa procesión. Una Semana Santa que hunde sus raíces en el románico, en el siglo XIII, en el siglo XII, y que en gran parte se realiza en el entorno de edificios románicos. Somos la ciudad con más iglesias románicas de Europa. Y no podemos obviar que la Semana Santa es un fenómeno turístico y que el turista, además de los aspectos culturales y religiosos, están los gastronómicos. Curiosamente, Zamora conserva una serie de iconos en la gastronomía que solo se dan en Semana Santa. Yo creo que es otra de las señas de identidad. Yo creo que el que viene a Zamora a disfrutar de la Semana Santa no disfruta solamente de las procesiones, no disfruta solamente de esa ciudad románica o modernista, sino también disfruta verdaderamente el estómago. El dos y pingada, las sopas de ajo, simplemente las almendras garrapiñadas, son elementos que ya son iconos de la ciudad y que verdaderamente generan un atractivo a las personas que vienen, bueno, pues que es muy representativo de la cultura de la ciudad en ese momento. Quedan pocos días, ¿hay sitio para ver las procesiones en Zamora? Yo te insisto en que seríamos capaces, tenemos infraestructura, tenemos capacidad, tenemos una policía municipal, tenemos unos medios de protección civil, tenemos unos medios también municipales y de oferta en toda la ciudad que serían capaces de acoger no los 250.000 que se hablan tradicionalmente como número clave, sino probablemente el doble de personas en la ciudad. Yo sé que es complicado, siendo teniente alcalde, para hacerte la pregunta que te voy a hacer. Para aquel que esté viendo el programa y que no ha venido nunca a ver la procesión de Semana Santa de Zamora, ¿qué momento, qué tarde, qué procesión? Yo soy un gran defensor de las procesiones del lunes santo por la noche, por la tarde-noche, se unen dos prácticamente, el Cristo de la Buena Muerte, que tiene un escenario muy cerquita de aquí, un escenario magnífico en la Plaza Santa Lucía, pero quizás el icono también, otro icono sería el miércoles santo, cuando se produce la procesión del silencio y la procesión quizás más típica de las capas pardas, y también la noche del jueves al Viernes Santo. Y aquí lo tenemos, es decir, aquí mismo se produce el canto del Miserere, que se une con la salida de Jesús Nazareno a las 5 de la mañana. Pero claro, te he hablado de tres lugares, de tres momentos. Muy bien. Nos vamos de Zamora con la sintonía de su Semana Santa en la memoria, invitándoos a que lo comprobéis en vivo y en directo.